la jornada del día de hoy. Bueno, buenas tardes, casi buenas noches y bienvenidos a todos. Esta jornada versa sobre el tema costas y honorarios en el procedimiento penal. Es un tema que nunca deja de ser debatido porque, bueno, hay un vacío normativo importante en algunos supuestos, así que hoy tenemos un panel integrado por tres personas que conocen bastante de distintos aspectos de este tema. En primer lugar, el doctor José Nani, abogado litigante y actual presidente de la Asociación de Abogados Penalistas de Rosario. Después tenemos al doctor Pablo Barceló, que me adelantó que no le gustan las presentaciones, así que me voy a limitar a decir que tiene una... Sí, me dijo eso, que parece un epitafio, y que, bueno, me limito a decir que tiene una amplia trayectoria en el tema, que es abogado litigante. Y por último, el doctor Daniel Alcosta, quien es abogado, fue integrante del Colegio de Jueces de Segunda Instancia, camarista, penal de Rosario, y es profesor asociado del Departamento de Derecho Procesal de la UNR. Antes de adentrarnos en lo que va a ser el panel, en el que cada uno va a aportar distintas visiones sobre el tema, y la idea es que después se abra el debate, la idea es darle lugar al espacio de análisis de fallos. Yo acá me costó honestamente encontrar algún fallo para analizar sobre el tema, pero bueno, encontré una denegación de queja que hace la Corte de Santa Fe, que luego me remitió obviamente a tratar de ver los fundamentos de primera y segunda instancia sobre el tema para entender un poco de qué se trataba. En este caso, esta queja estuvo deducida por una fiscal, quien había ganado el pleito, era un homicidio culposo. Entonces lo que pedía, o sea, había hecho una estimación de costas para que obviamente las cubra la defensa y había incluido algunos rubros en esta estimación que hacían alusión, digamos, al trabajo de los empleados, de los funcionarios, para lograr, digamos, de alguna manera un recupero de gastos de lo que había implicado ese proceso penal. Acá hay una resolución del juez de primera instancia en agosto del año pasado que básicamente le rechaza la estimación realizada y bueno, y tiene en cuenta algunos argumentos. La fiscal hace referencia, por ejemplo, a una resolución del Ministerio Público de la Acusación del año 2017, 255, que es una resolución que les da algunos criterios a los fiscales para hacer esa estimación en costas. Entonces, si bien la fiscal hace toda esa planilla, lo que dice el juez de primera instancia es que no, que le parecía que, que no era procedente porque implicaría una duplicidad de ingreso para las arcas estatales, que también implicaría un enriquecimiento sin causa y cita algunos precedentes, y también que los gastos que ella estaba reclamando en esa planilla, de alguna manera, estaban previstos en el presupuesto de Santa Fe que se asigna, digamos, al MPA. Entonces no le hace lugar a esto y llega, obviamente, a segunda instancia, la fiscal apela. En segunda instancia confirman el rechazo, digamos, con estos argumentos. Y bueno, y esto llega a la Corte y la Corte un poco no abre la queja, pero algunas referencias hace en relación a que le parecía que no había un agravio que dé lugar a abrir el recurso de inconstitucionalidad. La fiscal lo que argumentaba era que había una violación, una afectación al derecho de propiedad y a las arcas estatales. Y bueno, básicamente la Corte no la abre, hay una disidencia del doctor Herbeta, que él decía que sí ameritaba abrir el recurso de inconstitucionalidad sin adentrar la opinión sobre el fondo. Pero bueno, hablando un poco con la colega Superti hoy, ella me comentaba que había tenido un caso que se había resuelto por un procedimiento abreviado, en el que habían acordado las partes que la defensa soporte las costas en 3 días hábiles, también haciendo esta estimación de, eran 25 yus por el trabajo realizado durante la investigación, la fiscalía, en juicio, bueno, y demás. Entonces, que había un precedente de esto. Pero bueno, el juez de primera instancia, en este caso, cuando le rechaza la estimación a la fiscal, cita un caso, o sea, como que él lo equipara a un caso donde absolvieron a un imputado, el imputado reclamó costas a la fiscalía y le dijeron que no por una cuestión de orden público. Entonces, lo que decía el juez de primera instancia era básicamente, no vamos a permitir este planteo porque sería incoherente. Entonces, bueno, yo pensando un poco, también remarcaban esta cuestión de la fiscal hacía referencia al artículo 250 del Código Procesal Penal de Santa Fe, de que cada litigante debe soportar las costas. Y bueno, y se hacía referencia también a que la ley que hoy tenemos, que es la ley 6.767, rige para los abogados en el proceso, o sea, para los abogados, pero no para los funcionarios.
Entonces también yo creo que, desde mi humilde opinión, y ya para darle la palabra a quienes exponen hoy, que hay un vacío normativo tal que implican muchas discusiones sobre esta temática que de alguna manera al día de hoy no están resueltas y creo que sin un marco, digamos, más claro para el proceso penal van a seguir de esta forma. Y bueno, nada, ese es mi aporte para el día de hoy. Así que bueno, le voy a ceder la palabra entonces en primer lugar al doctor Daniel Acosta. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Gracias nuevamente al instituto por permitirme intercambiar en esta nueva experiencia y que recién le comentaba a mis colegas, a los disertantes y a la coordinadora que un poco presuponía otra realidad y una suerte de déjà vu de lo que había sido mi vida primigenia en los pasillos de los juzgados civiles, porque si bien era empleado, algo se pasillaba. Y bueno, este ida y vuelta me está haciendo ver las cosas no de manera muy distinta de lo que yo lo veía, pero sí desde otra atalaya y percibiendo la pulsión del sentir, no en el punto de sentido, del sentir, del padecer, el disfrutar de todos los involucrados en los conflictos. Bueno, en primer lugar tengo que notar que uno de los fallos que voy a mencionar eh, tiene como protagonista a la doctora Flor Beltramo. Le pido autorización si me permite hablar sobre el caso. Y creo que el que mencionó la doctora Superti, si no es del Colegio Cámara de Apelaciones Mascali Salvador Sansó. Este es un abreviado también. CJC sobre amenazas colectivas. Se trata todo este tema. Bueno, sentado esto y siempre, como hice hincapié en la primer reunión que me tocó tener el privilegio de comunicarme y estar con ustedes. Creo que este es el momento de los hombres del derecho, es el momento tanto de los abogados como de los jueces, porque se habla mucho de verbo y poco de sustantivo, se habla mucho de hechos y no de normas, que el recientemente fallecido Jorge Peirano siempre decía que era bueno ir a algo viejo para encontrar cosas nuevas. Y él iba a Jaime Waps, a qué sé yo, a autores de la doctrina italiana, Chiovenda, todo eso, y encontraba cosas nuevas, como fue el tema de la conducta procesal de las partes, al utilitarismo de Bentham, a un montón de cuestiones, a la interpretación de la prueba de conjunto y a un montón de institutos. Ahora, yo entiendo que nos están proponiendo, cuando dice volver a lo viejo, hay como un advertido proponer de volver a la Edad Media. Y ese es el gran problema que tenemos hoy en día. Por eso yo creo que nos interpelemos los hombres de derecho y hablemos más de norma, más de derecho, más de principios generales y no tanto de acción, que parecería ser hoy la lógica. Como esta lógica fue muy, muy contemporánea a lo que fue la República de Weimar. Creo que pongamos en eso y, por ejemplo, saber que Luis Jiménez de Azúa, por ejemplo, Luis Jiménez de Azúa era un humanista sensacional. Y creo que nadie se tendría que ir de esta tierra, ningún abogado, sin leer la ley del delito de Jiménez de Azúa. Pero bueno, Jiménez de Azúa era un perseguido del franquismo, era militante y funcionario del Partido Socialista Obrero Español, íntimo amigo, creo que el mayor amigo que tenía en la Argentina era Guillermo Esteves Boero. Por eso quiero que muchos que hoy hablan más de verbo que de sustantivo, se vuelvan a interpelar sobre las raíces, que las garantías no son ni buenas ni malas, ni son proclive del delito y la violencia. Las garantías son de todos los ciudadanos. Fíjense el artículo 8 y 9 de la Constitución de Santa Fe, que han servido, por ejemplo, para dar el voto joven. Y no hablan de salida ni de preso, y también que no es necesario decir que las nuevas cárceles van a ser un infierno, porque las cárceles no son para castigo. Y el hecho de decir que se va a sentir temor es en alguna medida un castigo y no una resocialización. Yo creo que esto se puede obviar. Nadie desconoce la complejidad y la necesidad de interactuar en el sistema carcelario. Pero está el principio de judicialidad, está la ley 24660. Esto como prolegómeno a todo esto que nos ocupa, porque de algún modo no me estoy yendo por las ramas. Creo que esto todo lo toca y lo golpea.
En el Código Procesal, en el Código Civil de la Nación que reformamos en el 2015, hay una suerte de vuelta del derecho procesal al Código Civil. Ustedes saben que hay muchas normas en familia, sobre valoración de la prueba, y que se da una tendencia totalmente contraria a lo que fue el origen, porque el origen fue que la acción salió del derecho sustantivo para formar el derecho procesal. Después con la obra de Bullo sobre excepciones procesales de 1878, se terminó de independizar. Pero habiendo salido del derecho civil, de algún modo, hoy el derecho civil vuelve a retomar y abrazar al derecho procesal bajo el amparo de las nuevas tendencias a tratar de dar el kit completo de aplicaciones. Es decir, cuando el legislador civil modifica de algún modo, da todas las herramientas, da todas las aplicaciones y da no solo el derecho sustantivo, sino la prueba. Este es el fenómeno que Denti hablaba de la decodificación procesal. Pero bueno, eso es. Bueno, ante eso había toda una tentación a que las costas vuelvan al derecho civil y vayan por el lado de la culpa y la reparación. Hay toda una tentación a eso. Si vuelve todo al derecho civil, ¿por qué no van a venir las costas? Y fíjense que de eso es en la medida que se toma el Estado, el Ministerio Público, cuando intenta recuperar parte de lo que supuestamente perdió en la persecución del delito. Es todo un desafío porque tenemos que decir qué institutos van y qué no van y qué institutos aplican y qué no aplican. Yo creo que en primer lugar, este principio, mínimamente nosotros sabemos que las costas tienen más o menos tres fundamentos. Por un lado está el fundamento de la punitivo, es decir, de la sanción por la conducta desleal, la sanción administrativa, el tipo de sanción a una conducta reprobada. Pero muchas veces se pierde un juicio sin tener dolo y sin siquiera percibir que no se tenía un derecho. Esa es la primera vista. Después tenemos el punto de vista resarcitorio. El punto de vista resarcitorio que de algún modo también lo vincula al dolo y a la culpa, pero hay muchos casos que se cargan las costas sin que eso suceda. Y después tenemos el criterio queovendano, ni que hablar de Queovenda, que fue el máximo de los maestros, a mi juicio, del derecho procesal civil, de la escuela italiana, y Queovenda siempre decía lo siguiente, que las costas eran un fenómeno eminentemente procesal. ¿Y qué buscaban las costas? A mí me dieron la razón. Hay una sentencia que dice que es tuyo y todo el patrimonio es tuyo. Yo no te puedo sacar parte de ese patrimonio por vía de las costas. Entonces se imponen por un solo criterio. Se imponen por el solo hecho de haber sostenido sin éxito una pretensión jurídica. Entonces, Kiovenda lo hizo claro, lo hizo un fenómeno procesal. Y ahora también en esto se mete de costado en esta discusión todo lo que es análisis económico del derecho que va desde los dos extremos, o bien desde la escuela de Chicago, o bien desde el marxismo, se hace análisis económico del derecho. Y de algún modo se edita esta resolución pensando en la idea de los costos sobre beneficios y tratando de recuperar todo lo que supuestamente el Estado ha dejado de percibir. Pero me parece que acá hay una dirección teleológica en todo esto, que se están buscando por qué el Estado invirtió en materia de seguridad en esa persecución y no en otras, ¿y por qué hubo esa selectividad? Y bueno, acá lo que hay que establecer es de nuevo hablar de principios jurídicos. El régimen civil, ustedes saben que es un régimen bastante bueno, el régimen que toma el Código Procesal de Santa Fe, porque habla hoy cómo se vuelve a estudiar la ciencia del derecho, que se estudia más que por las esencias o los conceptos, se estudian por el funcionamiento. Y de algún modo eso que nosotros decíamos de memoria, que estaba en principio costas por su orden, costas al vencido era otro principio, y después había la excepción de la excepción. De algún modo, nosotros no íbamos sin entender nada de eso, la facultad. El tema porque no entendíamos cómo funcionaba. Y las cortas, por su orden, era que cada parte sufragaba sus propias costas propias y su aporte en las comunes, y era durante la tramitación de la causa. Y después costa al vencido o no al vencido era al final cuando se distribuían. Uno funcionaba, era el funcionamiento mientras se desarrollaba el proceso, y lo otro eran al final. Bueno, este principio de algún modo irradia la ley civil porque la ley penal remite a la ley civil, la ley procesal penal. Y hay otro dato más que es fundacional, que por eso digo que hablemos de los temas de derecho. Nosotros cuando estudiábamos, ya cuando arrancábamos con Alvarado en la década de 70, se hacía una clara distinción que está fuera de toda discusión.
que los jueces, no toda la actividad que hacen es jurisdiccional. La Corte cuando llama a una licitación, nombra un empleado, le paga al juez, está haciendo función administrativa. Y yo creo que ahora lo que se busca por estos criterios es sufragar parte de las acciones administrativas del Estado. Y acá está el límite. Porque Jaime Wabs decía, por ejemplo, y como lo dice la mayoría de la doctrina civilista y me diría hasta penalista de lo poco que ha escrito sobre esto, es que las costas tenían su razón de ser en los gastos producidos en el proceso y que tenían relación directa e inmediata en el proceso. Yo siempre hago, yo cuando me tocó resolver este tema, que era, tenía alguna noción más, pero también sobre el fondo tenía alguna duda. Yo siempre decía que era de el comentario que recién hice, que era de algún modo pagar los canapés del Pacto San José de Flores o las empanadas de la Convención Constituyente del 53. Pero bueno, el tema es el siguiente, si nosotros tenemos que pagar horas hombre, como se planteaba en los componentes, y teníamos que pagar el desarrollo de lo que es la labor de la Fiscalía. En primer lugar, hay algunas cuestiones y algunas precisiones. Una que tiene relación directa e inmediata con el proceso. Otra con las costas son las hechas por las partes. La Fiscalía, si bien es un ente autónomo, tiene una partida, un destino presupuestario asignado, y eso está contenido ya en el presupuesto y son parte de la estructura que se realiza para mantener la división de poderes y que un poco aplica a este criterio para distinguir los actos administrativos que realiza el Poder Judicial de los actos eminentemente jurisdiccionales. Bueno, a mí voy a tratar, claro. Ahora, y en la reforma también de procesal civil, porque se empieza a hablar de unidad jurisdiccional y no de juzgado. Hay todo un nuevo relato, hay toda una nueva componente que nunca el cambio de palabras, estoy hablando en términos neutros, es indiferente. Siempre el cambio, el recurso, bueno, bueno, yo me escuchaba bárbaro. Bueno. Bueno, el tema de la autonomía, bueno, me permite hacer un pequeño renglón, ya que me dio. El tema de la autonomía también está en el 120 de la Constitución, el órgano extrapoder. Pero supuestamente está el argumento de que se lo separa para que no lo absorbe el Poder Judicial. Y la experiencia indica que la mayor afectación no ha venido por parte del Poder Judicial, ha venido por otro poder del Estado que así como el juicio ordinario es el residual para tramitar las causas, parecería ser el residual para captar forma de poder y bajo los distintos gobiernos. No quiero hacer una cuestión puntual de gobierno sobre esto. Bueno, los dos casos que me tocaron resolver, uno fue en la denominada mega estafa, que terminó en mini estafa. Bueno, y bueno, en ese caso se habían planteado dos cuestiones interesantes que me gustaría charlar. No sé cuánto tiempo tengo, porque tengo tiempo, yo lo podría cerrar porque el primer tema que se había planteado ahí era que se había aplicado la sanción del artículo 79 del Código Procesal Penal de aplicar la solidaridad en las costas, se le había hecho extensiva a la solidaridad por la multa por litigación maliciosa. Y ahí es claramente hay una cláusula copulativa ahí que separa y se hizo una interpretación extensiva contraria al artículo 11 de la misma ley procesal penal que establece que las acciones procesales son de interpretación restrictiva. Bueno, ahí se revocó esa parte y no se extendió la multa a los abogados. Se le querían aplicar la multa por litigación maliciosa a los abogados, que eran 5 unidades de era bastante, no me acuerdo si eran 5 o más unidades de use, pero era una parte importante. Y bueno, la otra parte que un poco aplica más a lo que aquí no, a nosotros nos toca, era que se había incluido en las costas todo esta cuestión más vinculada al análisis económico del derecho, más vinculado a las nuevas corrientes que regulan el eficientismo. El eficientismo no es una mala palabra en derecho procesal, porque los discípulos de Piero Calamandrei y todos trabajaron sobre el eficientismo. Mauro Capelletti es
un autor total del eficientismo y no es una mala palabra, porque la idea de costo sobre beneficio, de algún modo, alguna lectura tiene que tener en el proceso. Pero bueno, este criterio se trató de llevar a esta ley. Yo creo que si bien se basó en una instrucción general del fiscal, yo creo que ahí también se partió a mi juicio, un yerro, porque yo siempre digo que lo dije en materia de los protocolos sobre causas de armas, que no se permitía la probation y que yo lo he permitido en varios casos y que incluso he llegado hasta la Corte de la Nación con ese tipo de cosas, con dispar suerte. Pero siempre digo que había habido una sustitución del orden de prelación de las fuentes constitucionales, que estaban. Perdón, lo voy a hacer gráfico, voy a poner un nombre no denostando, sino tratando de identificar. Yo decía que se había alterado la pirámide jurisdiccional, que estaba la Constitución, los tratados, los protocolos de Baclín y las leyes, y después los decretos. Bueno, incluso en el fallo hice una pirámide. Pero bueno, y lo cargaba a Jorge, la verdad lo cargué mucho con este tema porque iba dirigido en parte a él. Bueno, el tema entonces es que yo creo que las costas van en función del 444, 445, inciso segundo, en donde habla de los gastos irrogados durante el procedimiento. A mi juicio, es la única lectura posible, que son los mismos gastos que tienen relación directa con el proceso, relación directa e inmediata, que de los que hablaba Watts, que no puede remitir a otros gastos. Y me acuerdo que solo sugerimos, no sé si en el mismo fallo o charlándolo, que solo podían tener derecho a los gastos no documentados. Pero bueno, esa fue nuestra posición. Y en el restante, que también comenté que yo no sabía que existía, también lo habían tratado los doctores Sansó, Salvador y Mascari en el marco de un acuerdo de brevedad, por eso yo lo confundí con tu caso. Ahí se planteó un tema bastante más, también que fue interesante, porque si bien yo creo en el concepto de los fallos de la mayoría, yo también creo, por otra parte, que eso no fue apelado por las partes. Si hubiera sido apelado por las partes, hubiera coincidido con la mayoría, pero creo que no hubo introducción de las partes de ese agravio. Eh, Puntualmente, la parte admitió en el juicio abrigado la condenación en costa y hasta el monto de las costas. Estamos hablando lo mismo, eran 400.000 pesos el monto de las costas. Y bueno, la parte lo consintió. Yo creo que no había habilitación como para tocar eso, pero el concepto lo comparto plenamente, el que usó mal oficiosamente, pero creo que es el correcto, porque la jueza desgranó más o menos los argumentos que modestamente yo, sin saberlo yo que lo había desgranado, más o menos los que yo sobre los que acaba de transitar mi exposición. Pero lo que ahí se dice es eso. Hay dos votos el de Gustavo Salvador y el de Gabriela Sansó, mandan a realizar nueva planilla porque es un acto renovable en el proceso. Dentro de las nulidades del 245 a 249 es un acto de renovación que se tiene que mandar a hacer nuevamente con el criterio del 445, es decir, que solo pueden ser los gastos contemplados que tengan vinculación con el proceso, con lo que a mi juicio lo remiten exclusivamente que solo podrían haber puesto gastos no documentados en ese punto. Bueno, estos son los dos fallos que he tratado de traer al debate y estos son más o menos las coordenadas de por donde me parece que podríamos tener algún tipo de discusión al final. Así que bueno, no cansándolo más, le voy a transmitir la palabra a mis colegas. Bueno, el tema mío particular refiere a una cuestión de honorarios, los honorarios en materia penal. Ahí está. Bien. Decía, el tema de los honorarios en materia penal es una cuestión que estoy absolutamente convencido que no interesa a ningún penalista hasta el momento en que el penalista no cobra o le dejan de pagar. Esto no es una cuestión menor. Yo en la caja hace 30 años que estoy. Honorarios en causas penales, luego la reforma del Código Procesal, habré visto 6. Penalistas que efectivamente hayan venido a pedir el auxilio de la caja forense
para que fueran asistidos solamente en casos de que ya no representaran a sus pupilos. Y rige un adagio bastante habitual que ustedes conocerán, aquel que paloma herida no vuela, con lo cual, si ustedes no cobran al comienzo de la representación o con alguna secuencia documentada, difícilmente luego puedan llegar a hacerlo. La temática que ustedes están abordando acá creo que es, eh, si se quiere, y muy distante desde el análisis, bastante compleja, porque una cosa son las costas y otra cosa son los honorarios. Y particularmente, a diferencia de lo que ocurre en materia civil, aquí ustedes tienen una parte procesal muy importante, pero que no puede tener una analogía como ocurre habitualmente en sede civil, que es la participación del fiscal. En un proceso civil en el cual dos partes interactúan, litigan, rige el principio equivendano que el doctor Acosta recién nos refería, que es el que pierde paga. El problema se instala en estos casos cuando hay un actor procesal, que es el fiscal, y que naturalmente percibe un sueldo por parte del Estado. Entonces, es aquí donde se producen dos análisis. El primero, ¿qué pasa cuando el fiscal pierde? ¿Y qué pasa cuando el fiscal gana? Ese análisis no es un dato menor, porque te escuchaba vos en este caso que referías, es bastante osado, me parece, insisto, no soy procesalista penal ni pretendo ser, que un fiscal pretenda percibir costas dada un sinnúmero de análisis que uno podría llegar a hacer, no solamente desde el punto de vista del éxito, la victoria o la derrota, sino también desde el punto de vista del resultado, porque hablamos hace un ratito con el doctor Nani. ¿Cuándo se genera la obligación civil de abonar las costas? Luego de finalizado el juicio. O sea, no antes. En todas las intervenciones intermedias, la única forma de que se generen costas es en función del resarcimiento de gastos. Lo que ocurre es que el honorario que pretendería percibir el fiscal en este caso es a consecuencia directa de un resultado causídico. Es decir, es una obligación civil de fuente legal, obligacional legal, o sea, una sentencia es la que dispone o determina quién debe sufragar o irrogar los gastos que ese proceso ha generado. Sinceramente, la dinámica o la temática de que el fiscal pueda percibir honorarios es, si se quiere, discutible, con un agregado que entiendo a ninguno de ustedes se les escapa, que la ley de aranceles 67-67 es una ley que tiene 50 años. O sea, creo que todos los que están acá, o casi la mayoría, ni siquiera habían nacido. Habla de juzgado de instrucción, habla de juzgado de sentencia, intenta agarrar a martillazos un proceso que hoy ni siquiera conocemos. Establece pautas absolutamente laxas de interpretación e incluso las tarifas. Es decir, establece 6 IUs, 10 IUs, como si ese proceso ideal existiera aún, cuando en realidad no existe. Por eso creo que, si ustedes se pueden analizar, incluso desafío a cualquiera de los que aquí ejercen el derecho penal, a que pidan regulación. O sea, hoy las regulaciones en los juzgados, perdón, en los juicios penales, básicamente son insignificantes, salvo algunas cuestiones muy excepcionales, por lo general no existen. Eh, He visto incluso decretos que le ponen que ocurran ante quien corresponda, que sinceramente no sé quién sería el que realmente corresponde si no es el que dictó sentencia. Insisto, y volviendo al eje, acá lo más complejo de todo esto es, las costas es poder individualizar quién debe reembolsar esos gastos. Y los honorarios son el cuánto me corresponde. Recién el doctor Acosta mencionaba un tema que no es menor. Hoy el Código Procesal Civil, el Código Civil, tiende a lo que es la desregulación y básicamente a lo que es la libre convención de los honorarios. Es decir, la alocación de obra debe ser regulada en función de las
voluntades de deudor o el prestador de servicio y el locatario. Ahora bien, en la provincia de Santa Fe nosotros tenemos una ley que establece el carácter alimentario y el orden público. Es la ley 14130, con lo cual existe un divorcio de interpretación en cuanto a que hay una ley rígida que no puede ser desaplicada y por otro lado tengo al Código Civil en el 1255 que me permite a mí establecer los honorarios que quiero. Para que eso no ocurra, o por lo menos no caer en esa situación tan amarga cuando uno pretende eh, cobrar honorarios y ese honorario no es pagado, no es bien pagado, lo ideal es hacer convenios de honorarios. Lo que ocurre es que también el material humano con el cual a veces los abogados penalistas trabajan, no es del todo lógico que uno pueda plantearle la celebración de un acuerdo de honorarios y después haga una medida preparatoria para después salir a ejecutar por la vía del apremio. O sea, lamentablemente ustedes están ubicados en un terreno realmente complejo a la hora de pretender el cobro. Insisto, en algunos supuestos, en función del cliente, es mucho más sencillo, en otros supuestos es bastante más complicado. Con, con el agregado de que la ley de aranceles realmente la aplican los jueces en función de pautas no vigentes. O sea, el artículo 14 de la ley 67-67 eh, o la que la reformó es un artículo antiguo. O sea, hicieron una reforma de la 12851 y ni siquiera se acordaron de modificar el artículo 14. Entonces, esto naturalmente creo que es una cuestión que no le interesa absolutamente a nadie hasta que llega el triste momento en que a ustedes les tiene que interesar. Y cuando les tiene que interesar, es realmente tarde. O sea, ya no hay chance, no hay recurso, no hay absolutamente nada que justifique la revisión de este artículo 14. De hecho, nosotros desde la Caja Forense estamos trabajando en algún proyecto de reforma a todo este sistema de arancelario penal, porque ha caído realmente en un enorme agujero negro, no solamente desde el punto de vista de la determinación del honorario. Hay una falta monstruosa de interés por parte de los jueces a la hora de regular y una altísima, diría que es prácticamente cercana al 99,9 tasa de evasión en materia de aportes. Con lo cual todo eso incide en definitiva en la prestación de servicios de salud. No quiero entrar a ese lugar porque no es el objeto de esta charla, pero lo que quiero decir es que el tema arancelario es un tema que realmente preocupa muchísimo, pero solo aquel abogado cuando no obtiene aquello a lo cual aspira o a lo cual eh, está persiguiendo o aquello que acordó y no le cumplieron. Ahora, en tanto y en cuanto eso no ocurra, la materia arancelaria es un problema que no le interesa absolutamente a nadie. Entonces, si a este elemento nosotros le añadimos una situación, diría, contextual, como puede ser si el fiscal tiene derecho a percibir honorarios de la parte contraria o no lo tiene, por ejemplo, los casos que ustedes mencionaban recién, hablan de procesos abreviados, a donde... Sí. El caso mío no remitía sí, no remitía a los honorarios fiscales, sino a la composición de las costas. Y había uno que era en proceso abreviado y otro era contencioso, porque se había fijado. Bueno, no simplemente el marco. ¿No? De todas maneras, en ese caso es de libre convención que las partes puedan acordar voluntariamente el pago de la condena en costas. O sea, no es de objeto prohibido que yo convenga con el fiscal el pago de costas generadas. A ver, las costas generadas en función de investigaciones, por ejemplo, si hubiera que hacer algún gasto pericial a ese tipo de nivel, entiendo que no sería prohibido. Bien, El tema del componente.
No, no, lo que te quería aclarar, que en un abreviado la ley dice que las costas son por su orden. Acordar que pague costa el condenado, ese es el problema, está fuera de la ley. Ujú. Además, es una imposición del fiscal, extorsiva, si no, no acuerda. Por eso no es lo mismo en un abreviado que en una sentencia. Bien. Eh, Hace también al acuerdo. Yo le comentaba a los chicos antes de empezar que tuve un caso en el cual, producto de un allanamiento, se secuestra un dinero en efectivo importante. Después terminamos en el acuerdo, en el marco de la negociación, acordando una pena mínima y autocomponiendo esa condena con una prisión domiciliaria y yo no objeté para nada que me carguen con las costas. Forma parte de la negociación. En ese sentido, me impusieron las costas, no las cuestioné, pasó. Eh, yo entiendo lo que decís, Gallego, de que sí, en un procedimiento, lo dice la ley, el artículo 450 dice que para un procedimiento abreviado las costas son por su orden, pero en la práctica funciona como vos bien lo decís y como yo desde la defensa a veces analizo. Imposición, costo-beneficio del acuerdo. Eh, Me cargaron las costas, creo que fue una pericia, una telefonía celular, una cosa así, que se quedaron con la guita que estaba caucionada, creo que a plata de hora. 100. En el caso, en mi caso en particular, sí. Lo analicé en función, te vuelvo a repetir, del beneficio. Bien, era una imputada Sí, sí, con escúchame. Acá he antecedentes. pedido de los compañeros para que mi intervención no quede en el aire. Sí. Repito que, en definitiva, la intención de poner una solución definitiva al fondo del asunto puede significar, en algunos casos, dejar de lado algunas pautas, pero no la ley. No, Entonces, si la ley dice que en el proceso abreviado las costas son por su orden, el que resuelve lo contrario está violando la ley de común acuerdo con la parte contraria. Eso es lo que digo, que me parece yo, que no me cierra. no, yo comparto y bueno, no sé si Pablo ya ha terminado su exposición. Eh, lo que yo tenía pensado como disparador y como charla era a lo que vos me estás dando el pie, a quién debe controlar la imposición de costas, quién debe controlar quién gana y quién pierde, quién debe fijar los honorarios de los abogados, tanto querellantes como los abogados defensores. Y mi exposición mi charla, mi tema que venía a proponer era la falta de contralor judicial sobre muchos de los aspectos que tanto Daniel como Pablo tiraron como disparadores. Eh, pero bueno, no me quiero meter, no sé si Pablo terminó, no quiero usar el tiempo de Pablo. Eh, lo que quería, digamos, terminamos saliendo del tema de los honorarios, pero hay un dato que realmente es muy preocupante, que es cómo la libertad de convención termina afectando el ingreso del abogado. Nosotros vemos que los invito a que lean el proyecto de reforma al Código Procesal Civil, al que está actualmente circularizándose, que incluso le permite a la unidad judicial, le llama, Unidad jurisdiccional. a la unidad jurisdiccional, apartarse no solamente de las escalas vigentes, sino de establecer los valores que estime razonables de acuerdo a la participación procesal que hubiera tenido el abogado. Esto realmente es complejo porque la ley de aranceles fue pensada a través de una escala que es relativamente proporcional a los capitales en juego.
Hoy nosotros con la introducción del 730 del Código Civil, el 1255, que lo que hacen es el prorrateo de las costas, hace que los juicios, cuanto más complejos se manifiestan o cuanto más necesidad probatoria de peritos, de ingenieros, de médicos, de psiquiatras, de psicólogos, todo eso entra dentro de un cúmulo a prorratear. Es decir, que cuanto más complejo es el asunto, comparativamente, menos honorarios percibe el abogado. Si a ese elemento, que ya de por sí es complejo, le añadimos la posibilidad que establece el proyecto de reforma, que es prácticamente de atomizar discrecionalmente a voluntad del juzgador los honorarios del abogado. Yo entiendo que este carácter alimentario que vemos de los honorarios es que la profesión tienda, no sé si a desaparecer, pero realmente a zozobrar. Nosotros, cuando proyectamos la duración de cualquier pleito en función de la cantidad de meses, en función de lo que nos regulan, y si lo dividimos por eh, la mensualización, a veces uno se agarra la cabeza. O sea, los invito a que ustedes saquen esas cuentas y yo creo que todo ese trabajo invisible no es percibido por los jueces. O sea, las horas de dedicación, de esfuerzo, de trabajo, de ponerle cabeza a determinados asuntos, no se plasman en 10 IUs, en 15 IUs. Eh, a ver, nunca cuando uno estima los honorarios, finalmente lo que uno estima es lo que le dan. Uno lo puede atribuir a mil razones, pero la realidad es que si uno apunta a subsistir con una única causa, esa batalla está perdida de antemano. Entonces, insisto, volviendo al eje de lo que es estrictamente arancelario, creo que acá eh, toda esta charla choca con un montón de aspectos. El desconocimiento, el desinterés, la falta de voluntad política política judicial me refiero, de velar por el cumplimiento de la ley, el, no quiero hablar de destrato, pero el poco interés que los tribunales a veces dedican al esfuerzo del abogado en realizar sus tareas y sobre todo que termina siendo atomizado por esta intersección de un montón de leyes nacionales, provinciales. Invito, insisto, a la lectura de este artículo 189 que es alarmante. Eh, Nosotros desde la Caja Forense hicimos un planteo a la comisión redactora en cuanto a tacharlo en cuanto a su validez. Hay que ver cómo finalmente esa propuesta termina o no progresando. Pero la realidad arancelaria indica que son un gran número de profesionales los que acceden a la profesión, pero son muy pocos los que terminan permaneciendo. Esto uno lo ve con alarmante preocupación. Los otros días yo hablaba con el presidente del Colegio de Abogados. No hay una alta tasa de baja en las matrículas. O sea, los abogados no suelen permanecer en el ejercicio por múltiples razones. Pueden ser por costos, pero en definitiva el interés arancelario es el que determina la posibilidad de que el abogado subsista en el ejercicio profesional. Entonces, no, no, no voy a seguir avanzando en esto, pero sí, insisto, que creo que deberían ustedes desde el instituto eh, promover la posibilidad de alguna reforma a la ley de aranceles porque en el desarrollo, en la teoría que tiene la ley tal cual como está propuesta, creo que no los beneficia ni les va a dar sustento económico en el futuro. Te dejo. Gracias. Sí, dale. Perdón, Pablo, Ujú. me gustaría preguntarte solamente para provocar tu comentario sobre la incógnita que puede suceder a la falta de ponderación del trabajo abogadil en función de lo que claramente hablan en el artículo 4 y 5 de la ley arancelaria, que, bueno, como es sabido, tiene que ver con el éxito obtenido, la extensión del trabajo, la innovación
que se... Ahora estamos en un mar de nuevos institutos jurídicos respecto de los cuales no se sabe cómo medirlos. El tema de la violencia de la mujer, el tema de la tutela de los menores, el tema del medio ambiente, etcétera, que no hay una cota en la que vos puedas decir, bueno, esto tiene este baremo, no. Entonces, si vos estás incorporando propuestas novedosas, independientemente de que te vaya bien o no, bueno, estás diciendo, yo estoy haciendo un mérito en mi despliegue profesional y pido que se lo considere no como cualquiera, sino con un grado de especial consideración. No sé, El, ar- sobre el artículo 4 y 5, ¿vos qué opinás? el artículo 4 y 5 tiene que ser empalmado con el artículo 14 de la ley de aranceles, que particularmente habla de la posición económica y social del imputado, habla el artículo. Esto no es un dato menor. Lo que ocurre es que el artículo 14 nos establece montos mínimos que deben ser atados necesariamente con el artículo 12, inciso 9 de la ley de aranceles, cuando nos habla de la posibilidad de decuplicar, es decir, multiplicar por 10 las regulaciones mínimas que fijan para todos aquellos asuntos no susceptibles de apreciación pecuniaria. No sería lo mismo cobrar 10 unidades IUS que cobrar 100 unidades IUS. Lo que ocurre es que a partir de acá se presenta un dilema. Primero, si usted hace la estimación, si el tribunal se lo da, y lo que creo que, así como ustedes pueden hacer una fuerte dedicación en cuanto a la defensa, deberían hacer un muy buen escrito de fundamentación de todo ese trabajo invisible que hay detrás de esa defensa que ustedes llevaron adelante. Eh, Insisto, veo muy poca preocupación o muy poca dedicación por parte de los tribunales a atender las estimaciones. Parece que fuera una cuestión, si se quiere, molesta, la cuestión arancelaria o de menor importancia, cuando en realidad no se dan cuenta que nosotros, en definitiva, vivimos de esos honorarios. Yo en esos casos realmente siempre aconsejo de que el abogado sea así como hace buenas demandas, buenos escritos, buenas presentaciones, se tome la dedicación para hacer una buena estimación de honorarios. Y este artículo 12, inciso 9, les permite a ustedes multiplicar por 10 cualquier regulación. Insisto, no es lo mismo cobrar 5 que 50. Si se tiene a mano y por ahí tienen suerte, eh, probablemente tengan alguna ventaja comparativa. Este artículo 4 y 5 que usted cita, realmente, a ver, yo creo que un abogado regala demasiado cuando hace un escrito. Dice, en la fecha comparece el doctor Pablo Barceló y solicita regulación de horarios y acompaña una constancia de AFIP. Ahí creo que pierden todos, porque en definitiva están menospreciando su propio trabajo. Pero bueno, esa es mi interpretación. Listo. Bueno, antes que nada, gracias Raúl y los chicos por convocarme nuevamente a hablar de un tema bastante tabú, por ponerle un nombre, y en donde los abogados litigantes eh, no sabemos a veces qué cobrar, cómo cobrar y en qué momento cobrar. Lo cierto es que desde el año 2014 se reformó la forma de litigar, como le gusta decir a Corbalán, siempre lo digo, del abogado litigante, y, y cambió todo, y cambió todo. Muchos que los que estamos acá litigamos, sabemos que cambiaron nuestras vidas, cambió la forma de relacionarse con los fiscales, cambió la forma de relacionarnos con los jueces, con los camaristas. eh, y lo que muchos colegas profesionales hacen en día a día con sus escritos, con sus comparecencias ante los expedientes. Desconozco cómo es ahora el fuero civil, no manejo el fuero civil ni laboral, solamente me dedico a lo penal. Eh, Cambió absolutamente. Para nosotros, hoy, nuestro ámbito es una sala de audiencias que en función de la estrategia y en función de la litigación y en función de la teoría del caso, todas palabras que a lo mejor
a los colegas que no hacen penal no saben de lo que estamos hablando, y palabras que nosotros tuvimos que ir internalizando y tuvimos que ir haciéndolas formar parte de nuestra vida, lo que es una teoría del caso, lo que es una estrategia de litigación, lo que es la litigación en sentido amplio, y eso obviamente repercute en los honorarios profesionales. Muchos de nosotros sabemos que nuestra labor en el ejercicio profesional o en una defensa, y me voy a circunscribir a la defensa o a la querella particular, eh, se puede circunscribir a una, dos, tres, cinco audiencias, no lo sabemos. Todo va a depender de la teoría del caso que cada litigante ponga arriba de la mesa y confronte en una sala de audiencia ante un magistrado. Y si vamos a juicio, no. Y muchos de los que estamos acá presentes sabemos, lo que implica ir a un juicio oral hoy en materia penal. Horas, días, semanas, meses. Hemos tenido juicios de meses en donde eh, en aquellas causas complejas, bueno, creo que en toda causa donde uno enfrente hoy un juicio oral de mediana o gran complicación, sabemos que cuando estamos en juicio no se nos puede ni hablar, por lo menos en mi caso, en mi familia saben que no sirvo para nada en esas 2 o 3 semanas. ¿Por qué? Porque te sentás a las 8 de la mañana en una sala de audiencia, no sabes a qué hora terminás, no sabes a qué hora se hacen los cuartos intermedios, no sabes siquiera si vas a almorzar, y estás pensando en cómo interrogar al testigo, cómo hacer un examen directo, un contraexamen, con qué objeción te puede salir la fiscalía, cómo rebatir esa objeción, qué testigo viene después, qué testigo viene mañana y cómo vas preparando ya el alegato de clausura, porque seguramente el tribunal termine la exposición de los testigos y digan tienen un día o alegan mañana. Entonces, todas esas formas nuevas de litigación que manejamos en el fuero penal, eh, obviamente tienen un costo. Y muchas veces ese costo, y en esto coincido 100% con lo que decía Pablo, eh, no está valorado y no está apreciado por los jueces, salvo a lo mejor por algún que otro juez que haya ejercido la profesión o haya ejercido la defensoría, o en su caso la fiscalía, pero voy a quedarme por el lado de la defensa, más que nada. Eh, y volvemos a este tema tabú que son los honorarios y las costas procesales. Yo había pensado, cuando me propuso Raúl participar de esta charla, y las distintas interacciones que tuve con Verónica, ¿no? Victoria. Con Victoria, ¿cómo encarar el tema? Porque la verdad que es un tema absolutamente amplio y hay mucho desconocimiento y hay un agujero negro, utilizando tus palabras, en este tema que solo entendidos por los que estamos en esta locura que es el proceso penal acusatorio adversarial que rige en la provincia de Santa Fe. Eh, que la ley 6767 ya no sirve más, no sirve más. Es una ley vetusta y es una ley que no encaja y que no encuadra con la litigación estratégica o con el proceso penal acusatorio. Que esto repercute considerablemente en los organismos de Contralor, la Caja, Colegio de Abogados, sí repercute. Y es buena la propuesta que hace Pablo de generar un nuevo debate sobre esta cuestión, porque en definitiva lo que está en juego, lo que estaría en juego, es la subsistencia de la profesión. Eh, no es fácil cobrar honorarios. Uno ya lleva más de 20 años de trayectoria y se ha amoldado o se ha acomodado. En lo personal, cobro honorarios
de determinada manera. Hoy cuando hablaba con Pablo en la mañana cómo encarar el tema, le decía, mirá, yo cobro en horario de una manera, a lo mejor Raúl cobra de otra manera, a lo mejor Sabri cobra de otra manera, Bruno cobrará de otra manera, no lo sabemos, cada uno tiene su forma de trabajar y está bien que esto pase, y no sé si está bien que esto pase. Lo cierto es que así se trabaja, o por lo menos se está trabajando desde el año 2014 que se puso en funcionamiento el nuevo sistema procesal. Antes con la vieja ley uno tenía esa colchoneta de que podía presentar planilla y el juzgado de sentencia te regulaba honorarios, o el juzgado de instrucción te regulaba honorarios. Hoy lo cierto es que a lo mejor compareces, vas a una audiencia, después te revocan el mandato y fuiste a una audiencia de consentiste una prisión preventiva, porque tu teoría del caso pasaba por ahí. Y, y eso cómo se ve reflejado en la tramitación de honorarios, porque el juez va a agarrar y va a decir, vino a una audiencia, habló 2 minutos, consintió la preventiva y se fue. Y le iba a dar 20 jus, 10 jus. Y lo que no se sabe que a lo mejor consentir esa prisión preventiva requirió, a veces pasa, varias reuniones con la fiscalía, un intercambio de opiniones con la fiscalía, un testeo previo de la evidencia con la cual la fiscalía intentaba presentar el caso, y ya una elaboración de una estrategia del caso por parte de la defensa, una teoría del caso por parte de la defensa. Cuestionar una prisión preventiva en la imputativa es conveniente. Sí, no lo sé. Hay veces que sí conviene, hay otras veces que no conviene, que te conviene esperar que la fiscalía presente el caso, consentir la preventiva, la cuestionarás luego a los 90 días. Lo cierto es que hay un gran desconocimiento y solo los que estuvimos de este lado sabemos lo que es litigar hoy en el fuero penal. La imposición de costas al, al- a la parte que pierde, y sobre todo el gran tema que por lo menos empezó instalando Daniel en la charla de hoy, sobre todo al Ministerio Público Fiscal, es un tema que ya luego de 10 años de procedimiento penal acusatorio adversarial en la provincia de Santa Fe, creo que estamos en condiciones ya de afrontarlo. Ya las etapas de prueba fueron superándose, ya ha avanzado la Fiscalía o el Ministerio Público de la Acusación, voy a poner un sentido más amplio, en su política criminal de persecución de delitos de índole económico-patrimonial. Vos recordás, Daniel, que al principio de cuando se puso en vigencia el sistema acusatorio, poco se veía de delitos de cuello blanco, de delitos de estafa, de delitos relacionados con lo económico, y hoy hay una política criminal, ¿bien? Eh, bueno o no, no lo sabremos, no somos nosotros para cuestionar, pero hoy hay un avance y hay unas eh, mega causas, mini causas, como bien lo dijiste, de, de gran contenido patrimonial, y en donde si uno hace los análisis o los baremos que establece la ley, las sumas de honorarios son exorbitantes. Exorbitantes. Em, por lo tanto, entiendo que hoy el tema de la imposición de costas al Ministerio Público de la Acusación o a la Fiscalía o al encargado de administrar el poder estatal, eh, y tomando como referencia otros procesos acusatorios, hoy a la tarde mientras preparaba la charla, me puse a googlear e investigar un poquito a ver qué pasa en Chile o qué pasó en los últimos años en Chile. Eh, y hay un tema por una sentencia que fue del año pasado, que le impusieron las costas a la fiscalía por un caso de gatillo fácil, donde una persona fue llevada, un carabinero fue llevado a juicio oral, terminó absuelto, y la estimación de costas
por parte de la defensa es una suma gigantesca, gigantesca. Y ahí empezó todo el juego de recursos por parte de la Fiscalía de que si había razones para litigar o no. Hoy lo cierto es que la ley no, en nuestro Código Procesal Penal, no, no quita, no exceptúa al Ministerio Público de la acusación como no está exento de cargar en costas. Bien, la única limitación que impone el articulado del Código Procesal Penal es si existen esta terminología del derecho procesal civil, si existen razones plausibles para litigar. Bien, ¿y hasta dónde hay una razón plausible para litigar? ¿Y dónde se configura ese razonamiento? Como bien decía Pablo, cuando llegamos los dos estábamos esperando que todo llegue, nos pusimos a debatir y a charlar esto. ¿Y dónde se traba la litis en el proceso penal? En el juicio. El juicio. Entonces, la razón plausible para la litigar se va a ver en el juicio. Pero a lo mejor ese juicio llega dentro de un año, dentro de 2 años, 3, o no llega, o no llega. Nombraste la mega causa, la mega mini. Vos fuiste juez y obviamente no te iba a pedir que cuentes detalles, pero ¿cuántas audiencias tuvieron en la IPP de esa mega mini causa? Hubo la audiencia más larga en la historia de los tribunales provinciales. Duró de quienes estuvieron ahí, creo que El juicio duró sin de temas las 9 de la penales. mañana hasta las 2:30 de la mañana de continuado, del día siguiente. Sí, un pequeño receso de 1 hora a la tarde. No, entonces, y ese fue un caso que arrancó, si no me equivoco, 2018, 2019, 16, y el juicio fue 2020, finalizó en 2024, 2023. El 2024 el fallo de cámara. O sea, 6, 8 años, si no me equivoco. Bien, por eso. Y recursos pendientes. Es una causa que lleva una tramitación de 8 años, con personas privadas de su libertad, con personas que no fueron privadas de su libertad. Entonces, ¿quién valora eso? Esos 4 meses, 5 meses que estuvieron ustedes en juicio. ¿Quién lo valora? Los jueces están capacitados para hacer esa valoración del tiempo de gestión y de elaboración de la teoría del caso. Lo que implica la elaboración de la teoría del caso, lo que implica trabajar sobre testigos, exámenes directos, contraexámenes. Sabri, que está muy bien en el instituto y le enseña a los estudiantes la litigación oral y lo que implica esas cuestiones. Bueno, lo cierto es que es un gran desconcierto. Lo cierto es que, perdón, me olvidaba. ¿Y quién va a cargar las costas de los absueltos por ese juicio en el MPA? Sé que ustedes intervinieron, no me quiero meter si hay cuestiones pendientes en esa gestión, pero hubo muchas personas absueltas que estuvieron 7, 8 años sometidos a proceso penal y alguien se tiene que hacer cargo de esto. La gente gastó plata en honorarios, hizo gastos de juicio, hizo gastos en todo este tiempo y sobre todo lo tuvieron 8 años sometido a un proceso penal que luego se dicta una sentencia absolutoria. Me acuerdo que cuando planteamos por primera vez el tema de las costas, luego de la sentencia del juicio por Paula Perazzi, Víctor Colorán fue el primero que planteó ahí ya las costas frente a lo llamó temeraria acusación eh, por parte de la Fiscalía. En ese juicio son llevadas a juicio oral 7, 8 personas, fueron absueltas todos en primera instancia, eh, y luego la Cámara revocó dos condenas, pero me acuerdo que en la audiencia de Cámara se debatió mucho sobre esta cuestión y se siguió debatiendo en la Corte de la Provincia e incluso en la Corte de la Nación. Nunca siquiera dos renglones relacionados
al planteo de las defensas respecto de las costas. Será a lo mejor un tema de una sensibilidad extrema y entiendo que los magistrados no se hayan querido meter al respecto. Lo cierto es que yo veo, coincidiendo con Pablo, desde el rol del abogado defensor, un gran desconcierto y una poca intervención y una poca participación del lado de quienes son los encargados de controlar si hay una temeraria litigación o un temerario uso del poder estatal, y esto es en cabeza de los jueces. Son los jueces los obligados a, frente a una acusación temeraria, inapropiada, sin sustento, hacer valer estos mecanismos que tiene la ley de imponerles costas a los fiscales. ¿Es posible? Sí, es posible, absolutamente es posible. ¿Debe hacerse? Sí, absolutamente debe hacerse. Todos los que estamos acá hemos ido a audiencias preliminares que sabíamos y vislumbrábamos que esto en un juicio no iba a pasar a una condena. Y no obstante ello, los jueces habilitan el dictado, o mejor dicho, el inicio de un debate oral y público, con lo que le cuesta, con lo que le cuesta al Estado santafesino un debate oral y público de 3 jueces, horas hombre, un operador de sala, luz, insumos, muchísimo, muchísimo dinero, eh, frente a una acusación absolutamente temeraria y precaria por parte de la Fiscalía. Yo creo que bienvenido el debate, bienvenido estas charlas y bueno, ojalá sea el puntapié ya a casi 10 años, a más de 10 años de la puesta en vigencia del sistema procesal, que empecemos a ver resultados o debates judiciales de envergadura con respecto a estos temas. Gracias. Sí, que sí he visto algunos fallos con alguna preocupación, diría, que evalúan o meritúan el trabajo del abogado en función de la duración de las audiencias. Eso, franca y personalmente, no estaría del todo de acuerdo, porque el desenvolvimiento que pueda tener un abogado defensor en el curso de una audiencia que puede durar 1 hora, 2 horas, o meses, como hablabas vos recién, creo que no es una pauta mensurable. Es más, creo que eso es poco retributivo de la labor profesional, porque no es solamente el momento en que uno sube al escenario, sino todas las horas que tuvo de ensayo para poder llegar a ese momento. Entonces, este dato de la duración cronológica, como si fuera un cronómetro, creo que tampoco le hace ninguna justicia a la remuneración del abogado en las causas orales. Esto se me había escapado, pero no quería dejar de No, mencionar. a ver, sigo hasta este disparador. A ver, y lo uso mucho a veces con clientes, sobre todo cuando trabajamos con clientes eh, de apellidos resonantes relacionados con criminalidad organizada. En mi caso particular, si los digo en la cara, le digo, la solución a tu causa no es en una sala de audiencia. No es en una sala de audiencia. Eh, no significa esto que uno no va a trabajar. ¿Bien? El eje del sistema acusatorio adversarial está puesto en la negociación entre las partes, fiscales y defensores. Y muchas veces yo he ido a audiencias, por ejemplo, audiencia imputativa de criminalidad organizada, consintiendo la prisión preventiva y no cuestionando la calificación jurídica de la fiscalía, porque sé que en la audiencia imputativa, y es criterio de los jueces, no se cuestionan calificaciones jurídicas, porque eso se deja para la audiencia preliminar. Entonces, a lo mejor yo estoy ahí, estoy sentado, y mi participación en una audiencia de 4 o 5 horas se limita a consentir el acuerdo de prisión preventiva que tenemos con la fiscalía. Y hablo 2 minutos como mucho. ¿Bien? ¿Eso implica que no laburé? No. Mi estrategia estaba por otro lado, porque mi estrategia, ejemplo, ¿cuál fue? Consentir una prisión preventiva de 60 días y no ir a cuestionar y me voy con una prisión preventiva por el plazo de ley. Entonces mi estrategia estuvo por otro lado y fueron horas y horas y charlas con la fiscalía. Entonces,
De eh, preparación también. de preparación y de intercambio de opiniones con la fiscalía. Eh, medir a ver, medir la participación del abogado litigante en función de las horas de audiencia o de horas hombre o de poniendo un paralelo de la cantidad de palabras como tiene el Word, no, no, es absolutamente desatinado utilizar ese criterio porque a lo mejor el abogado no, no es su teoría del caso litigar en esta audiencia, sino esperar la otra. Y al revés. Si yo sé que el parámetro de regulación de honorarios va a ser la cantidad de horas o minutos de los cuales hablo, voy con la guitarra, el violín, el bajo, la batería y agarrate porque empiezo. Te relato el partido de Central de esta noche y estoy 4 o 5 horas hablando. Listo. ¿Cuánto hablé? Y hablé 4 horas. Sí. Se- no, si me va a decir el relato del partido Central, no. Bueno, de Newell. Desarrollo del trabajo abogadil, para nada. Me parece que hay dos límites de dignidad y de legalidad que están absolutamente previstos en la ley. Uno es la estimación que el artículo 37 de la ley arancelaria le permite al abogado proponer porque estima que, fundadamente, mis honorarios salen tanto porque yo creo que hice esto y esto y esto. Ante lo cual, el juez podrá decir de acuerdo o podrá decir vista la caja forense. Y ahí es donde nos encontramos con otro problema, porque pareciera ser que las cajas forense o de jubilaciones tienen una sola prioridad que es la de captar la mayor parte de las proporciones legales que le corresponden de la regulación de honorario. Pero por más que el juez le haya dicho, está bien la propuesta que hace el abogado tal, la caja forense suele decir cumple con los recaudos de la ley tal, pero no dice tiene razón, es verdad, surge de las constancias de auto que este tipo trajo un montón de propuestas procesales nuevas, que obtuvo del superior el reconocimiento de su postulación, etcétera, etcétera. El mérito que vos hiciste, ¿qué propuestas ahora está, por ejemplo, la ley que protege a las mujeres? Hay usos y abusos. Entonces hay un momento en que alguien, en orden de cuantificar justamente el desempeño del abogado, tiene que analizar todas las cosas que están en juego. Y también, para terminar, no estoy de acuerdo contigo en lo que has dicho de que el desempeño del abogado se evalúa dentro del juicio, porque el desempeño del abogado comienza mucho antes del juicio. Comienza y se podría decir, yo llegué hasta la audiencia imputativa y gracias a mi trabajo logré demoler ese legajo fiscal que era una porquería, o viceversa. El fiscal decir, oiga, mire el trabajo que hice yo, miren cómo produje la posibilidad de que el juez de la causa, que puede decir, mire, váyase de acá porque con esto no hacemos nada, o haya dicho, sí, yo voy a reconocer que acá tenemos una plena prueba de la comisión del hecho y una semiplena prueba de la autoría, ponele. Estoy hablando con criterios de la época de Teodoro Ríos. Pero es lo mismo ahora. Entonces, no es verdad que el justiprecio del desempeño abogadil es cuando existe juicio, es decir, cuando decimos, bueno, muy bien, a ver, acusación, defensa, prueba, etcétera. Desde antes existe, desde antes. Bueno, gracias. Yo lo que ahí le respondo al colega. Em, yo lo que traté de decir, a lo mejor me expresé mal, es que es muy complejo hoy cuantificar objetivamente la tarea del abogado de defensor. Antes uno
tenía un parámetro que era la redacción de escritos. Entonces vos, en función de la redacción de escritos, iba vislumbrando una tarea profesional. Hoy la forma de trabajo y la forma de negociación, entre comillas, con la fiscalía, muchas veces no pasa por la presentación de escritos. Como usted bien decía, a lo mejor uno llega a la audiencia imputativa con un trabajo previo a la audiencia imputativa, de conversaciones con la fiscalía. Muchas veces me ha pasado que la fiscalía eh, pretendía llevar el caso o pretendía presentar el caso o imputar el caso frente al juez de determinada manera y los momentos previos a la imputativa, días previos a la imputativa con la persona cautelada a veces o con la persona no cautelada, y en virtud del acompañamiento de una evidencia por parte de la defensa o de una charla o revisión del caso por parte de la defensa, que eso no queda documentado. Pues yo voy al fiscal y le digo, pará, vos lo querés imputar por esto, pero este pibe ese día estaba en San Pablo y te traigo el pasaporte. El fiscal te agarra y te dice, todos estos momentos previos a la imputativa. Che, la verdad que tenés razón. No lo voy a imputar de esto, pero lo voy a imputar de esto otro. Entonces, se cambia la teoría del caso de la fiscalía. Y eso a lo mejor no está en un escrito, no está en un mail. Puede estar en un mensaje de WhatsApp. O puede estar que uno fue y le golpeó la puerta al fiscal y le dijo, che, mirá que tengo esto. A ver, uy, la verdad que tenés razón. Y se cambia. Entonces, ¿cómo lo cuantificás al momento de pedir honorarios? Practicás una planilla y le decís, no, pero señor juez, yo fui, le golpeé la puerta al fiscal, le hablé con el empleado y le entregué esta documental y a raíz de esta documental se cambió la teoría del caso de la fiscalía, se cambió el sentido de la imputación y no fue por la agravante, sino fue por la figura básica. No existe, tengo que acompañar y no me lo van a permitir porque pierdo la confianza que tienen muchos fiscales. Uno permanentemente habla con los fiscales y se intercambia conceptos y se intercambia formas de visión o negociaciones en términos jurídicos, negociaciones que no se malinterprete, con la fiscalía. Y esa es la forma que litigamos hoy en día. Como muchos de que están acá litigan y lo saben. Eh, Antes era mucho más fácil, a lo mejor, porque vos tenías el escritito y con el escritito, los que también ejercimos en el proceso inquisitivo, el viejo juego de instrucciones, juego de sentencia, uno iba con el escrito y lo presentaba en la lista de los testigos. Y hoy ha cambiado esa forma. Entonces es muy complejo, y a esto voy, es muy complejo cuantificar la tarea del abogado defensor. Porque la tarea del abogado defensor hoy ha cambiado, la tecnología nos ayuda, los medios informáticos nos ayudan. eh, y el otro día, en una charla que teníamos acá en el Colegio de Abogados, un miembro del directorio me decía, sí, yo los veo a ustedes y veo cómo hablan a veces con los fiscales y no se nos pasa por la cabeza hablar nosotros así con un secretario, con un juez de familia. Y mandarle a un fiscal un escrito por WhatsApp, eso para nosotros es común de todos los días. Y me dice, yo no le mando un escrito por WhatsApp al juez, pero ni de casualidad me dice. Entonces subí al CIFE, esperá que lo decreten. Que está bien, que está mal, no lo sé. Se trabaja de una manera absolutamente distinta que al resto de los fueros y por eso es complejo a veces cuantificar objetivamente la tarea del abogado defensor. Raúl. ¿Qué tal? Sí, sí, esto está muy interesante, creo que es muy convocante el tema y lógicamente agradecerle especialmente a todos los disertantes y a la coordinadora que tuvieron que hacer esto medio de apuro porque la dinámica de esto de todas las semanas a veces hace que tengamos que convocar con muy poco tiempo para que venga. Muchas gracias por la presencia y el aporte de todos. Ahora bien, yo creo que en cuanto al tema se fueron mezclando diferentes circunstancias y a lo mejor podemos empezar a discernir o a ordenar un poquito entre que es, por un lado, la discusión que así trató de plantearse lo que es el concepto de costas. ¿Por qué? Porque tenemos un código procesal penal que habla de costas. Antes generalmente eso lo hablaban los códigos procesales civiles y los procesales penales tenían un articulito que decía todo lo que no tratamos aplica en el código procesal civil.
Entonces ahí generó. Ahora, ¿qué gastos o qué costos integran las costas? Es una discusión abierta. No sé si en la misma causa, porque no dijiste en cuál era que vos citaste, pero Me incluso permitís se hacer una discutió. aclaración? Sí. Una aclaración. Sí. Yo me mencioné la composición de las costas, el artículo 445, no sobre la imposición de costa, que creo que el doctor Suárez trajo en referencia de buena manera. El primer fallo que yo cito, el fallo del tribunal oral, que es un juicio abreviado, ahí habla de la facultad o no de acordar un cambio en la imposición de costas. Que yo en principio en eso discrepo con, con vos en este punto y de algún modo acuerdo con el doctor Nani, pero siempre con una enorme salvedad. En el proceso penal hoy están transitando abierto soterradamente, advertido e inadvertidamente, un sistema de perversiones abreviadas porque la misma lógica del sistema, la misma lógica de la investigación, no digo que se haga conciencia, sino que las partes van cediendo muchas de esas cuestiones. Y otro punto, yo ya con esto me retiro del debate, y un poquito lo que planteaba acá Pablo, y perdonen que esto sea autorreferencial, yo desde que me fui del fuero civil hasta que volví ahora de la profesión, lo que noto, y eso creo que debe estar en el análisis de todo, es una enorme precarización en el ejercicio de la función del abogado. Una enorme, términos marxistas, una enorme proletarización y que hace que, y en eso, cuando se hacen reformas, hay que ver los verdaderos efectos. Si yo estaba viendo que ahora en procesal civil las plataformas de oralidad, está todo bien, pero un estudio muy sencillo no puede abordar 3 o 4 audiencias a la vez. Se tiende a la concentración en grandes estudios. Y se entiende también en penal, porque vos decís que tenés que abandonar tu estudio y tenés 4 o 5 chicos que muchas veces mal pagos, no te digo que sea el caso de los abogados, pero sí precarizado. Se está dando lo que yo digo siempre el fenómeno Pharmacity. El fenómeno Pharmacity llevado a la actividad de la farmacia en Buenos Aires, no hay ningún farmacéutico que tenga el sueño de tener la farmacia propia. Son todos empleados de alguna, de alguna cadena grande de farmacia. No, simplemente eso quería decir. Sí, bueno, por eso se fueron juntando muchos temas. Vos fíjate que fuimos de un tema técnico, como era el tema costas, a terminar hablando de la precarización de la labor del abogado en este momento, del abogado en el ejercicio de la profesión, el ejercicio por hora libre de la profesión. Bueno, pero esto empezó con un planteo acá desde el Instituto Técnico que era el tema de que tenemos que hablar de costas en el proceso penal y la discusión es qué rubros integran ese concepto y qué rubro no lo integran. Esa discusión la abre el Ministerio Público de la Acusación cuando intenta meter dentro de eso la evaluación de las horas hombre, que de la labor de los jueces y de las horas hombre de los fiscales, y cuando hizo ese cálculo tomó en cuenta la duración de las audiencias, que yo creo que podemos ir sobre el tema de las audiencias, ¿bien? ¿Por qué? Porque era una pauta, un parámetro objetivo. ¿Por qué? Porque la audiencia lo que implica es dedicación exclusiva. O sea, no todo lo que un abogado hace, ni siquiera el abogado particular, lo hace en la audiencia. También hay labor, pero no hay ninguna duda que es dedicación exclusiva. No podés estar en la audiencia y en otro lugar al mismo tiempo. Entonces, una pauta objetiva como para fijar un parámetro de determinación del honorario que no hay que dejar de lado. Hay que ver si tiene que ser la pauta única o uno puede ponerlo. Bueno, en contrato yo he puesto que si hay audiencias de juicio, que son las que pueden ser más extensas, las horas de audiencia se cobran aparte. Es más, si uno va a Buenos Aires ahora, en innumerable cantidad de estudios cobran todo por hora. Cuando agarran el teléfono para hablar con otro estudio, prenden un programa que viene específico y factura y le dicen fueron tantas horas. ¿Eh? Entonces, el tiempo, porque en realidad los abogados lo único que vendemos es tiempo. Lo único que vendemos es tiempo, es lo que aportamos. Después, los otros son los plus. Vos podés traer, pero es nuestro tiempo, es el tiempo que nos implica. Claro, ¿Cómo? Bueno, pero siempre, vos fíjate que, por ejemplo, el hecho de que en el Centro de Justicia Penal haya problemas para estacionar, en detrimento nuestro, porque vos tenés que hacer algo que te lleva 5 minutos y está 35 minutos, está media hora dando vueltas de dónde dejar el auto. Entonces, es el tiempo que nosotros empleamos. Ahora bien, ¿qué rubros pueden integrar o no el concepto de costas? Primer problema.
Y ahí fue interesante, no sé si en esa causa, porque si es la misma a la que yo me refiero, si se había planteado el problema de la falta de legitimación del fiscal. Porque dijo, todos los costos que están previstos estructuralmente en el presupuesto, si hay alguien que podría requerir la repetición, es el fiscal de Estado. ¿Por qué? Porque la representación de la provincia lo tiene el fiscal de Estado y eso lo pagó la provincia. En cambio, lo que sí se podría incorporar son los que ahí consideraron costas extraordinarias. Por ejemplo, si para la realización de una determinada pericia en la que no había personal técnico en la estructura estatal, se tuvo que recurrir, a veces mandan los celulares, los mandaban a San Pablo o algo, entonces... Perdón, pero eso integró siempre el concepto de costas. Eso integró siempre el concepto de costas. Eso integró siempre el concepto de costas. Una Pero, pericia costosa siempre integró el concepto de pero costas. ahí en el fallo lo que hacían era justamente en la posición que habían planteado, era distinguir y decir, esto lo puede integrar, pero lo otro no, porque los otros son gastos estructurales. Y además se planteaba, si alguien quiere repetir, devuélvame el costo del sueldo del juez, que venga a Fiscalía de Estado por un juicio civil y me lo plantee como un daño repetible en función de eventualmente la condena. Los abogados particulares y la idea de que podemos y estamos facultados para convenir libremente en nuestros honorarios, no hay ningún tipo de discusiones. El problema está que yo siempre distingo que una cosa es convenir, otra cosa es instrumentar, ¿eh? Y la tercera, como bien dijiste, cobrar. Entonces, a veces la convención y el cobro van de la mano, con lo cual se soluciona uno de los problemas, que es la instrumentación, pero en muchas situaciones, a veces hay un acuerdo, pero ese acuerdo no está instrumentado. Entonces, tendríamos que empezar a tomar la costumbre de hacer convenios escritos de honorarios. Entonces uno tiene la pauta y lo que uno arregló lo puede hacer valer. Ahora bien, ¿qué pasa si el abogado no lo hizo o si tiene cargado en costas a otro? Por ejemplo, si tiene cargado en costas al fiscal, que lo pueden, siempre lo pudieron cargar en costas, pero ahora se puede hacer, y en otras circunscripciones se ha hecho en reiteradas ocasiones. ¿eh? En la quinta circunscripción tiene un montón de cargas en costa la fiscalía. Entonces, uno quiere que se determine para poder utilizar los mecanismos legales que en materia civil son de todos los días. Regúleme los honorarios. Y ahí hay muchos problemas que se empiezan a plantear. El primer problema es, ¿qué pasa cuando el caso penal tiene referencias, o sea, cuantificación económica posible? ¿Hay que tomar ese punto de referencia y nos vamos a la escala del artículo sexto o eso no es lo que se aplica? Porque si uno está, por ejemplo, como querellante, no hay acción civil. La acción civil después de la condena puede llegar a hacerse en un monitorio, pero la participación de un querellante habilita esa posibilidad. ¿Tiene o no tiene repercusión? Antes, me acuerdo, con la instancia de constitución de actor civil no se consideraba, pero sí se consideraba en el resto porque era una demanda civil. Entonces, bueno, la cuantía económica que se puede llegar a dar a nivel del principal o incluso en un incidente en particular donde se está discutiendo algo que uno puede cuantificarlo, ¿hay que tomarlo en cuenta o no? Si no se toma en cuenta eso, es verdad lo que dijo él, tenemos una ley de orden público inaplicable, porque que habla en términos que no se corresponden con la realidad. Bueno, yo creo que la salida es tratar de adornarla, tratar de ver las instancias actuales de desarrollo del procedimiento penal cómo se reflejan en el marco de la ley. Y los mínimos y máximos tomarlo por lo menos como punto de referencia. Entonces, a partir de ahí, tratar de estructurar algo mientras se soluciona desde el punto de vista legal, que es la solución que de alguna manera todos estamos esperando, que le dé claridad. El tema que dijeron sobre la duración de las audiencias y la posibilidad de cobrar por hora de audiencia, me parece que es una pauta objetiva que hay que tomarla en cuenta. ¿Por qué? Por la dedicación exclusiva. Lo que sucede es, hay que ver si puede ser la pauta única para mensurar la labor de un abogado, porque ahí sí se pueden dar situaciones diferentes, sobre todo por algo que nunca está considerado en la ley. Siempre cuando se piensa en una causa donde haya un fiscal, un imputado y un querellante como mucho. Pero después hay audiencias donde hay 7 querellantes, está el fiscal y hay 19 imputados.
Entonces, ¿qué sucede? La participación y la intervención efectiva en las audiencias, fundamentalmente cuando, como pasó en la megacausa, se hizo un planteo al principio para ordenarlo y decir, vamos a ver qué día juzgamos cada cosa, y hubo un rechazo de parte de la Fiscalía, entonces se tuvo que juzgar todos los casos de manera conjunta. Eso obligaba a que uno esté presente en todas las audiencias, pero nunca sabía si iba a haber algo que te interesaba o no te interesaba. Te ibas, en muchos casos lo ibas descubriendo casi sobre la marcha, porque por ahí un testigo decía algo que te llamaba la atención para tu caso también. Bueno, entonces, la participación en la audiencia, yo creo que una pauta objetiva, interesante como tener en cuenta por la dedicación exclusiva. Sí coincido que no es la pauta única porque no se agota la labor del abogado en su presencia en la audiencia, ¿eh? Ni tampoco se refleja muchas veces fielmente en su participación. A veces uno está 3 horas para hablar 3 minutos. Sería bueno que la ley se... Sí. Pauta de valor objetivo hora. O sea, porque la responsabilidad que vos tenés en juego en el transcurso de esa hora es determinante para la libertad o no de esa persona. Entonces, medirla en función de un cronómetro, personalmente me parece una... eh, Es el tiempo que vos le dedicás a eso. Vos tenés que estar ahí permanentemente. ¿Qué va a hacer? Es una pauta para que te lo paguen. pero me parece Yo lo muy he poco. puesto en un convenio, yo lo he puesto, pero como un plus de honorario. Yo en el convenio puse, acordábamos algo de honorario, pero le puse, si esto llega a juicio, por hora de audiencia de juicio me pagan tanto, si no, no me interesa. Pues ya me morfé Ahí, 5 meses y claro. medio. ¿Cómo? Pero eso velo en otro tipo de honorario, porque si vos firmás un convenio, ponelo como honorario de éxito. Yo, Generalmente uno tiene previsto. me- A ver, el juez sí creo que tiene una pauta que ya está presente en la ley, que es la siguiente. El juez ve la labor del abogado y por lo tanto la pauta objetiva de la duración de la audiencia, yo creo que es un parámetro que lo tiene que tomar en cuenta porque el abogado estuvo ahí. Ahora, a partir de ahí, puede, y eso ya está en la ley, ahí no necesitamos modificarla, porque el juez puede tomar en cuenta cuál fue la intervención, cuál fue el resultado. Eso son pautas como para sumarle, pero para decir, señores, tomen en cuenta que no es lo mismo que me regulen por un juicio que duró 3 semanas que un juicio que duró 2 días, aunque yo uno lo gané y el otro lo perdí, porque yo estuve las 3 semanas en uno de los casos. Y ese es el tiempo del abogado que ahí- hay que retribuir. En todos los trabajos lo que retribuyen en el tiempo. Lo que pasa es que acá lo nuestro es una profesión y hay que ver cómo se refleja. ¿eh? Eh, Cuando era el juicio escrito, algunos hacían unos escritos enormes como para que parezca que trabajaron mucho, conto y pega, corto y pega. Después los jueces no lo leían y vos bueno, decías, para que vamos a escribir poco que lo lean y que te... Bueno, entonces es tratar de ver y tratar de luchar. Si uno lo hace mediante un convenio, yo creo que es válido tratar de prever todo. El tiempo de duración de la audiencia, el éxito obtenido o las dificultades que uno advierte. Para eso un convenio hay que ser creativo y ponerlo. Pero es un tema que es realmente preocupante. El último, y te doy la derecha porque es lo que vos habías hablado vos y volvió después el doctor. En muchos lugares del mundo, según me han comentado, o en varios lugares, la labor del abogado y el salario del abogado es casi temido. ¿Por qué? Porque somos un servicio caro. Ahora, en una economía de mercado, el valor, el precio del servicio, fundamentalmente para la generalidad, porque hay un cierto nivel en donde ya empieza a jugar con reglas propias, pero la generalidad, que es donde está la gran masa de abogados, lo va fijando el comportamiento que tiene el que oferta el servicio. Y ahí es donde yo coincido con vos. A veces se advierte una precarización muy grande que termina siendo, como consecuencia de lo cual termina habiendo un servicio mal pagado. Un servicio mal pagado. Es la necesidad. Tenés que pagar el alquiler, cobrar 2 pesos para pagar el alquiler, pero después ese juicio te deja enganchado con obligaciones durante 3 años y tenés que seguir yendo a la audiencia por responsabilidad profesional. Entonces yo creo que hay que también concientizarnos un poco y de todo de que para ser
un buen servicio tiene que ser un servicio caro, es un servicio profesional. Y eso va a depender un poco de la conducta de todos los abogados. Y no hablamos del tema de las cajas. La cantidad de abogados, el achicamiento del mercado y también la expectativa de cobro de cada uno también responden a eso. Sí. También las circunstancias también conspiran contra eso, contra una negociación libre. Acá en el caso, por quién debería imponer las condiciones, que el abogado. Parecería ser la parte más fuerte, pero está en una debilidad estructural terrible. Claro, claro, sí, sí. Bueno, No, yo cierro con el tema este que se instaló desde la duración de las audiencias. Como pauta objetiva puede ser válida, interesante, pero yo haría una distinción. No es lo mismo una audiencia de IPP que una audiencia de juicio. Bien, entonces te, te tomo como válida la propuesta en una audiencia de juicio. Bien, juicio aparte. Juicio aparte, la duración de las audiencias de juicio es aparte. Eh, una audiencia de IPP, una audiencia de imputación y prisión preventiva, como decía hace unos minutos, no podemos medirla en función de la duración y tomar esa pauta objetiva como valoración de honorarios. ¿Por qué? Porque uno puede, como explicaba, puede negociar una prisión preventiva acordada o una modalidad y hablaste 3 minutos. Bien, y quiero evitar la guitarreada, bien, de, porque yo puedo ir a una audiencia de prisión preventiva y arranco desde días besones hasta los fallos de hoy y estoy 3 horas hablando. ¿Para qué? Para cuantificar mis honorarios. ¿Lo favorecía el imputado? No, pues se está llevando una prisión preventiva por el plazo de ley, por la gansada que dijo el abogado. Y así funciona. Eh, y aburro a los magistrados, y esto vuelvo a lo que yo decía, la estrategia y la teoría del caso, y eso hace a la tarea del abogado. Mi planteo de la teoría del caso, ¿cuál es? No cuestionar, ahora cuestionar en la preliminar o cuestionar a los 90 días en función de la realización de una pericia, etcétera, etcétera. Eso hace la tarea del abogado. Y a la estrategia del abogado. ¿Se puede pactar por escrito de manera previa? Sí, se puede pactar. Por eso hay que ser laxos y hay que, realmente es compleja la tarea de legislar o de establecer parámetros con estas cuestiones, porque muchas veces no se ven estos parámetros, pues la forma de litigar es distinta a como era antes en el viejo, esos escritos que vos bien decías, Raúl, y vos le mostrabas al cliente y le decías, mirá, mirá la defensa que te hice. Y era cortar y pegar de dale que dale. No sé cómo hacían, y te miro a vos, porque sos por ahí el más grande, no sé cómo hacían los viejos abogados con la Remington para transcribir fallos. Nosotros con el cortar y pegar le rellenábamos hoja con fallos jurisprudenciales, pero no sé cómo hacían los viejos abogados. Pero bueno, creo que hay que ayornarse, creo que hay que ver la forma de cuantificar las horas, las horas de trabajo. Te voy a poner una anécdota. Hace 2 o 3 años me contacta un colega de Buenos Aires, que a su vez lo había contactado un club de fútbol de Estados Unidos para hacer un dictamen sobre un jugador que ellos querían llevar para los Estados Unidos que tiene una causa penal. Bien, este colega me contacta, me dice, che, dame una mano con esto. ¿Te interesa? Sí, me reinteresa. Hay que analizar un procesamiento. El primer correo del club del Atlanta United, no me olvido más, fue ¿cuánto vale la hora hombre de este abogado que vos me estás proponiendo? Porque ya me habían googleado y habían dicho, che, no, para qué te no va a arrancar la cabeza. Eh, es alta. ¿Ven? Pues pusieron mi nombre, salía por varias cosas, defendiendo a cada uno, pero bueno, no sabían quién era
tal o cual persona, pero ya lo primero me preguntaron cuánto vale la hora de este abogado. Fue la primera pregunta antes que nada. Bien, entonces, es como vos bien decís, ya estudios de Buenos Aires ya toman, como se trabaja afuera, es hora hombre y en función de determinadas características. Al final se lo llevan al jugador. Juega en la selección argentina, no puedo decir.